Y justamente para profundizar en este tema nos acompaña en diálogo vía teléfono la epidemióloga y quien saludamos con mucho cariño, la doctora Rutilia Calderón. Buenas noches, doctora. Las fiestas de diciembre pueden representar un peligro exponencial para que las cifras de contagios aumenten. Esto sobre todo porque las familias se reunirán y pueden descuidar las medidas de bioseguridad. Buenas noches. Sí, buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y el amplio público. Efectivamente, desde la semana pasada prácticamente, todos los organismos especializados en salud, desde la Organización Mundial de la Salud, así como las oficinas especializadas de diferentes países alrededor del mundo, han iniciado ya campañas orientadas a formar conciencia en la población de que no hagamos de estas fiestas de Navidad el preaviso, dicen muchos, ¿verdad?, de un inicio de año con enfermos graves o incluso con familiares fallecidos debido al COVID-19. Y esto es porque ya está evidenciado, existen pruebas suficientes de que cuando se da por una parte la movilización de grandes cantidades de personas, como lo estamos viendo en el país, para hacer compras, ya no es para suplir necesidades básicas de alimentos, etcétera, como en las primeras semanas después del paso de las 2 tormentas tropicales, sino que ya estamos en una etapa de consumo de ropas, etcétera, de estrenos, como se dice, y estas movilizaciones, sumado además a las costumbres de realizar fiestas familiares o fiestas de oficina, se están convirtiendo, y de ahí la advertencia, como le decía, en tantos países y de organismos especializados, de que durante estas fiestas se deben no solo de mantener, sino de reforzar todas las medidas preventivas para evitar en lo posible el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus, situación que tenemos que decirlo, no estamos observando definitivamente en nuestro país al nivel de una toma de decisiones clara, de un posicionamiento claro de parte de los organismos responsables en el país de este tipo de decisiones. Doctora, se ha observado recientemente cómo los centros comerciales del país están abarrotados de personas donde no se respeta la distancia en el afán de compras, lo que usted justamente se refería, y pueden descuidarse y contagiarse. Decía la mesa multisectorial justamente esta tarde de que hasta en enero se podría analizar la situación de circulación de las personas. ¿Cree usted que es demasiado tardío esta decisión? Sí, de hecho, estas agencias especializadas que le menciono nos advertían ya de que a partir prácticamente del domingo pasado deberían de haberse iniciado todas las medidas individuales y colectivas orientadas a no hacer del tiempo de Navidad y Año Nuevo un tiempo de riesgo exponencial para la transmisión, el contagio y el desarrollo de la enfermedad COVID-19, sus complicaciones, llegando incluso a la muerte. O sea, estamos atrasados, diría yo, en relación al tiempo en que debió haberse iniciado, no anuncios, porque no se trata de comunicados en este caso, se trata de decisiones orientadas. Por ejemplo, estamos viéndolo ya en países incluso con economías débiles como las nuestras, cómo se ha restringido los horarios, por ejemplo, ¿verdad? El ingreso a los centros comerciales regulado, tantas personas, todo el protocolo que SINAGER nos dio hace unos meses y que lo hemos olvidado. O sea, las propias autoridades pareciera que han olvidado lo que ellas mismas definieron, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, eso, los centros comerciales llenos, las tiendas llenas, no solo
no se está usando la mascarilla. Lo escuchaba a usted, creo que antier, diciendo que en el trayecto de su casa al trabajo había contado 200 personas sin mascarilla. Así es. Y Sí. entonces no es solo la población, es que las instituciones, las instancias responsables de toma de decisiones, por ejemplo, sabemos que los bares están abriendo, las discotecas están abriendo y no tienen hora de cierre. Entonces, regular un horario, por ejemplo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, regular el número de personas que por hora pueden ingresar a los centros comerciales, a las tiendas. O sea, hay una serie de medidas que si no se toman, todavía mañana podríamos decir, el impacto que ya lo estamos viendo se va a aumentar para las primeras semanas de enero. Y esto no es no son pronósticos inventados, es que tenemos, repito, evidencia científica para poderlo decir. Entonces es momento ya que más allá de comunicados, que más allá de anuncios esporádicos, contemos en el país con un verdadero programa de educación. Aquí estamos hablando de educación, porque se trata de cambiar costumbres, se trata de cambiar hábitos, se trata de desarrollar nuevas costumbres, nuevas actitudes, nuevos hábitos. Y eso requiere de educación, no de acciones aisladas o puntuales como las que se han venido desarrollando. Y el tiempo es ahora, ¿verdad, Diana? Sí. Es ahora el tiempo de iniciar, por lo menos para paliar el impacto que ya sabemos que vamos a tener en las primeras semanas de enero. Y si no, miremos lo que pasó en Estados Unidos después de las fiestas de Acción de Gracias. Sí. ¿Verdad? Es impresionante lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Producto de qué? De la movilización de la población para fiestas familiares, para fiestas de amigos, sin tomar ninguna medida o pocas medidas de prevención. Y ahí está que en un día están teniendo la cantidad de muertos que habían venido teniendo en 15 o 30 días antes de la fiesta de Acción de Gracias. Así es. Doctora, ¿considera usted desde su punto de vista, cree que es necesario que se empiece a regular nuevamente entonces la circulación de las personas como para no dejar en cero la economía? Así es, o sea, necesitamos, para no volver a un confinamiento total, ¿verdad?, que podría llegar a necesitarse, que algunas de las medidas que ya venían funcionando y que la población ya también estaba cambiando y estaba aceptándolas, porque eso es lo otro, ¿verdad? Estas medidas del distanciamiento, de salir por el último dígito de la identidad, de usar la mascarilla, a este momento tendría que haberse hecho por lo menos algunos estudios rápidos por parte de técnicos en salud de por qué la población continúa sin hacer uso de estas medidas preventivas, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? Incluyendo si están siendo efectivos o no los anuncios o la publicidad que se hace para promover que la población haga uso de la mascarilla o guarde el distanciamiento o no salga de su casa si no lo necesita, porque en la práctica lo que estamos viendo es que eso no se ha modificado, ¿verdad? Lo vemos en las ciudades aledañas a Tegucigalpa, como Valle de Ángeles, Santa Lucía, pareciera que es infinita la cantidad de personas que se movilizan hacia estas dos ciudades, ¿verdad? Y por consumo ya de superfluo, ¿verdad? Repito, ya no es para satisfacer necesidades básicas, que fue la razón, entendemos, por las cuales se habían suspendido la movilización de acuerdo al último dígito de la identidad. Esa etapa ya pasó y posiblemente son poblaciones bien identificadas las más
dañadas por el paso de la tormenta, donde podría en todo caso mantenerse esta medida. Pero en el resto del país, en ciudades como Tegucigalpa, ya no se justifica que se siga saliendo sin ningún tipo de restricciones y, como le decía, regular horarios, volver a la medida de la cantidad de personas que pueden estar dentro de un determinado local. Y si no tomamos esas medidas ahora, las consecuencias van a ser muy dolorosas para la población en general. Doctora, fíjese que nos están preguntando, bueno, nos están enviando mensajes y le traslado la pregunta a nuestro televidente. ¿Qué tan efectivo puede ser que las familias que se reunirán se realicen una prueba rápida a fin de garantizar que ninguno sea portador del virus? Bueno, recordemos que las pruebas disponibles en el país, por ejemplo, si es una prueba de antígeno, ¿verdad? Sabemos que en promedio, una vez que la persona ha sido contagiada, en promedio 48 horas después esa persona se vuelve contagiosa. Y si se trata de pruebas de anticuerpos, es todavía más prolongado el periodo para que una persona ya contagiada dé anticuerpos positivos. En promedio es de 14 días. Entonces póngase que se hace la prueba el 23 en la tarde o durante el día 23. Pero usted se pudo haber contagiado el 23 o el 22. Y esa prueba de antígeno no le va a dar positivo en un alto porcentaje porque no han transcurrido esas 48 horas promedio. Entonces no es un mecanismo 100% seguro en ese sentido. Por eso la indicación, repito, de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos y de las entidades que sí son responsables con su población, es que las reuniones se hagan solo entre las personas que conviven en el día a día en una casa, ¿verdad? Esa es la mejor medida. Y esperemos, ¿verdad? Y el próximo año, pues posiblemente podremos celebrar de mejor manera el estar vivos y sin secuelas de una enfermedad que sí produce secuelas graves, como es el COVID-19. Así es que la recomendación científica y técnica es que aún con estas pruebas no tiene usted seguridad absoluta de que no va a haber en esa reunión una persona contagiada. Por eso le decía que la recomendación era que si usted se iba a reunir en familia, a partir del domingo pasado, tenía que aislarse totalmente en su casa, ¿verdad? No salir de compras, incluso pedir todo a domicilio, tomando todas las medidas de sanitización que hay que tomar para introducir un producto a la casa, etcétera. Sería, por decirlo así, quizás la medida con menos riesgo, este autoaislamiento 14 días antes del encuentro familiar. Doctora, muchas gracias por habernos atendido y gracias por sus recomendaciones. Bueno, a la orden siempre. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Agradecemos a la doctora Rutilia Calderón, ella es epidemióloga y nos ha hecho un análisis realmente de la situación que se está viviendo en el país en relación al COVID-19. En varios escenarios, lo que está ocurriendo actualmente en los comercios, ella ha sugerido mejorar o regular, si se quiere, los horarios, también el número de personas dentro de los establecimientos y también hace un llamado al gobierno para que tome cartas en el asunto y volvamos nuevamente a la circulación muy probablemente por dígitos. Ya escuchamos también esa última parte en donde no recomienda las reuniones navideñas. Debemos de identificar bien cuál es el significado de la Navidad. Y no podemos decir o negar de que no nos gustaría estar en familia, por supuesto que sí. Pero ante la situación que se está viviendo, la recomendación técnica y científica, como lo ha apuntado la doctora Calderón, es que mejor no realizarla porque tuvo que haberse aislado 14 días antes de la celebración. Una prueba rápida, una prueba de antígenos no es garantía. Así que hay que tener mucho cuidado
No queremos empezar 2021 con una crisis sanitaria peor de la que hemos vivido en estos últimos 9 meses.